Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Y un saludo para todos los que están ahí en la emisora. Así que, hermanos, esta mañana venimos compartiendo en cuanto al poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pero, hermanos y hermanas, ¿qué modelo nos ha dejado el Señor? Cristo es nuestro patrón, nuestro modelo, para que ahora nosotros podamos andar en sus pisadas. Cuando Él vivía aquí en la tierra, con ese vivir humano, Él vivía con ese vivir humano, pero un andar y un hablar divino totalmente, porque en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios era realmente estaba en esta persona maravillosa que había tomado un cuerpo humano para que realmente Él pudiera pasar por todo lo que nosotros estamos pasando y pasaremos. Pero lo maravilloso es que el poder que actuaba dentro de Él vencía todas las tentaciones, Él venció todo lo que había en este universo. Él mismo proclamó con su boca y Él dijo: el diablo viene a mí, el príncipe de este mundo, dice, y nada encuentra, nada halla, porque Él era totalmente puro. Señor Jesús, algo maravilloso. Gracias por vivir tal modelo. Y Él llevaba diariamente una vida vencedora, una vida victoriosa, porque todo lo que lo rodeaba era maligno. Por eso, exactamente igual, Él tuvo que pasar por todo eso, para que por una vez para siempre este poder está dentro de nosotros y nosotros podamos vivir y expresar a Dios por medio de lo que Él mismo ha dispensado y ha forjado dentro de nosotros como esta vida maravillosa y gloriosa del Señor Jesús, como el Espíritu, porque cuando Él vivió todo ese vivir humano y fue a la cruz, el enemigo se creía que había triunfado, pero cayó en la trampa, porque allí el Señor lo venció, lo derrotó, lo exhibió públicamente, lo avergonzó, y aunque fue muerto en la carne, como dice la palabra, dice que fue vivificado en el Espíritu, pero es porque en Él estaba toda la plenitud de Dios. Entonces esa semilla que había dentro de Él brotó y fue vivificado y murió, pero resucitó. La muerte no pudo retenerlo. Esto es algo maravilloso, glorioso, de que hoy nosotros podamos tener este poder que tuvo Cristo Jesús, porque aun cuando Él fue bautizado, aunque en Él habitaba toda la plenitud de la deidad, dice que cuando iba saliendo de las aguas, allí estaba el Dios triuno, estaba el Padre que habló. Dice Juan el Bautista que escuchó aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y ahí estaba el Padre con el Hijo, pero también descendió sobre Él el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu de poder. Nosotros le llamamos el Espíritu económico, porque es el Espíritu que realmente va a llevar a cabo, por medio del Señor Jesús, el propósito, el plan que Dios tenía desde un principio con el hombre. Y Él cumplió, porque después de ser bautizado, Él tenía que pasar por el desierto para ser tentado. Señor Jesús, Él fue probado. Pero bueno, ¿no dice que el Señor Jesús es perfecto? Sí, Él es totalmente 100 por 1000 perfecto, pero digamos, Él tenía que ser probado.
las tentaciones y todo esto, él tenía que ser entrenado y perfeccionado. Por eso en Hebreo 2:10 dice que él fue perfeccionado para vencer todo lo que, humanamente hablando, en su humanidad. En su divinidad no había problema, pero en su humanidad tenía que pasar por todos esos sufrimientos para que realmente él pudiera, digamos, tomar esa copa amarga en que él dijo: pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Maravilloso. Por eso el poder que hoy está en nosotros. Estamos hablando en estos días en cuanto al poder de Dios y sabiduría de Dios. Este es el mensaje de este bosquejo que estoy compartiendo, de que realmente el propósito de Dios es que nosotros podamos ver ese poder y esa sabiduría de Dios. Maravilloso, Señor Jesús. Por eso, cuando Él resucitó, después de haber estado 3 años y medio con sus discípulos, enseñándolos, perfeccionándolos, entrenándolos, equipándolos, y realmente que ellos pudieran poder ver y ser esos testigos para que cuando Él muriese y resucitase, el Señor Jesús le habló a sus discípulos y se le apareció. Dice que se le apareció y le compartía tocante al reino de vida. Él aparecía y desaparecía. ¿Por qué cuando Él murió y resucitó, como dice en los Hechos de los Apóstoles, dice que le hablaba tocante al reino cuando se le apareció? Porque lo que Él quería que sus discípulos fuesen entrenados y perfeccionados después de haber resucitado, Él se sopló dentro de ellos y recibieron el Espíritu Santo. Ya sabemos que Él se puso en medio de aquellos 120 que estaban orando, porque Dios le dijo que se quedará allí. Se quedarán allí. Y ellos estaban allí orando. Maravilloso. Y el Señor se puso en medio y se sopló como el Espíritu que da la vida. Y entonces dijo: recibí el Espíritu Santo. Por eso ellos recibieron, digamos, lo que es el Espíritu esencial dentro de ellos. Pero el Señor Jesús lo que lo estaba entrenando para que se dieran cuenta de que ya Él no estaba fuera, digamos, sino que ya Él estaba dentro de ellos, como aquellos dos que iba por Emmaús. Él le iba hablando, pero después cuando volvieron, dijeron: ¿tú no te acuerdas cuando nos hablaba? Dice, nuestro espíritu ardía. Es decir, que en lo que Dios, a través del Espíritu, le querían hacer ver a los discípulos de que ya Jesús no estaba fuera, sino que estaba dentro de Él. De hecho, Él caminó con Él y comió con ellos, pero sus ojos estaban velados. Pero cuando fue a partir el pan, vieron que sus manos estaban agujereadas por los clavos. Pero qué maravilloso. Sus ojos fueron abiertos, pero inmediatamente el Señor desapareció y donde ellos iban se volvieron. Oh, ¿por qué? Porque vieron a Jesús y sintieron a Jesús dentro de ellos. Y volvieron, porque muchas veces nosotros volvemos a nuestros quehaceres antiguos y a nuestras costumbres, pero el Señor quiere que permanezcamos, porque Él ha depositado este poder dentro de nosotros. Veremos ahora algunos versículos cómo nos muestra este asunto. Podemos ver también aquí en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice: pero vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Date cuenta de que
ellos tenían que ahora tener una función, y es predicar el Evangelio y ser esos testigos de Jesús. Pero para eso necesitaba el espíritu de poder, que el espíritu que viene sobre. Ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, el Espíritu, digamos, le llamamos nosotros el Espíritu esencial, dentro de él, el que se mezcló con nuestro espíritu y nos dio vida juntamente con el Señor. Pero para llevar a cabo el propósito de Dios necesitamos el Espíritu de poder, ese Espíritu de poder que viene sobre nosotros. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz y Él dijo: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Fue ese espíritu sobre Él, le llamamos el espíritu económico, que es para llevar a cabo el propósito de Dios, que es el que vino cuando Él fue bautizado. Y durante esos 3 años y medio que Él vivió, y lo que realmente le daba la fuerza, y todo no solamente era el espíritu esencial, toda la plenitud que vivía en Él, sino el espíritu que estaba sobre Él. Y por eso fue llevado al desierto y venció al diablo. Pero le venció no hablando y conversando con Él, sino hablándole la palabra. Por eso nosotros no tenemos que entrar como Eva entró en conversación con el enemigo, con la serpiente. Nosotros tenemos que hablar siempre con la palabra. Podemos ser lo que seamos, pero nosotros podemos decirle: apártate, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Oh, gracias, Señor, que tú eres mi alimento. Señor, nútreme, y el Señor nos va a ir nutriendo. Dice entonces el versículo: y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y seréis, hermano, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No es maravilloso esto? Hermano, ese poder, tenemos que orar para que el Señor nos dé ese espíritu de poder, para que nosotros podamos ser estos testigos. ¿En dónde? Si yo estoy en Málaga, tenemos que ser nuestros testigos, ese testigo en Málaga, en toda España y hasta lo último de la tierra. Así que, queridos hermanos, maravilloso el poder. Dice: y recibiréis poder, maravilloso, y me seréis testigos. Y ese poder lo hemos recibido, Señor Jesús. Hay otro versículo también en el 4:33 también de lo mismo, de los Hechos de los Apóstoles, que dice: y con gran poder los apóstoles, dice, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia eran sobre todos ellos. ¿No es maravilloso, hermano? Oh, por eso tenemos que ser aquellos que siempre tenemos que estar animados, alentados. Oh, porque este fuego está dentro de nosotros, hermanos. Señor Jesús dice que con gran poder, los apóstoles con gran poder, no con un podercito ahí, no, con gran poder. Hermano, nosotros tenemos que hablar con autoridad a la gente. Nosotros no podemos decir: mira, Dios te ama, Dios quiere entrar dentro de ti. Que sí, que es verdad, pero nosotros tenemos que preguntarle a las personas: oiga, ¿sabe usted para qué fue creado? ¿Sabe usted que fue creado para contener a Dios? ¿Para que Dios pueda morar dentro de usted? En el principio Dios creó al hombre a su imagen, con un propósito de que comiera del árbol de la vida, para que el hombre pudiera llegar a ser la representación de Dios aquí en la tierra, y se enseñoreara de todo, como dice el versículo. Y ese es el evangelio del reino, el evangelio que va a traer de regreso a Cristo, hermano, de verdad. Sí, podemos decirle: ¿sabe tú por qué murió Cristo? Sí, Él murió por nuestros pecados. Sí, Él murió por nuestros pecados, es verdad, pero Él murió
para vencer al enemigo y cumplir para lo que Él había venido, llegar a ser el Espíritu y entrar dentro de nosotros. Bueno, no quiero desviarme del tema. Y entonces dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos hablaban de la resurrección, del Espíritu que da la vida, de que la humanidad tiene que recibir este Espíritu para que puedan ser testigos. Maravilloso. Dice también en 1 Corintios, ya lo leímos la semana pasada, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por Él estamos nosotros ahora, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús, el cual dice que este Cristo, habiendo pasado a todo ese vivir humano y a la cruz resucita, dice, el cual nos ha sido hecho, escucha, de parte de Dios. Señor Jesús, de parte de Dios, Él nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención. Maravilloso. Queridos hermanos, esto es tremendo. Esto es algo, Señor, que nosotros necesitamos orar al Señor. Hermano, nosotros tenemos que vencer al maligno, echarlo y expulsarlo de esta tierra. La tierra tiene que llegar a ser el estrado de los pies del Señor. El enemigo tiene que ser derrotado y vencido y expulsado para que el hombre, dice que Dios desea, en 2 de Timoteo 2:22 dice que el propósito y el deseo del corazón de Dios es que todos los hombres vengan al pleno conocimiento de la verdad. Leo aquí otro versículo para que vea lo que el Señor nos ha concedido y Él ha depositado dentro de nosotros. En el versículo 1, capítulo 1, versículo 19 de Efesios, Él dice, Pablo ora, dice, para que veamos, no que recibamos porque ya supuestamente ya lo tenemos, sino dice para que veamos cuál es. Nosotros necesitamos ver cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Hermano, necesitamos abrir nuestros ojos, ejercitar nuestro espíritu. Oh Señor Jesús, te amamos, Señor. Te ruego y te pido por todos los radioyentes, por toda la humanidad, por todas las personas, Señor. Señor, recóbrala para tu propósito. Queridos hermanos, todos los trabajos que hace el enemigo es con el propósito de que nosotros podamos volver nuestros corazones a Dios. Hay un himno que nosotros cantamos, que es el 292, un himno muy rico, y ahí habla de que el enemigo provocó a la gente, pero para que le lanzara una lanza en el costado, pero lo que no sabía el enemigo, que lo que salió por aquel costado era sangre y agua, sangre para limpiarnos, para purificarnos, para saturarnos, y el agua como la vida para impartirse dentro de nosotros, para ser nuestra vida y nuestro alimento. ¿Te das cuenta? Sangre para limpiarnos. El enemigo fue derrotado. La lanza que ya fue abierta, pero con un propósito, porque Él proveyó la sangre y el agua para limpiarnos e impartirse dentro de nosotros. Y aún más cuando Él murió, hermanos y hermanas, dice que la muerte no pudo retenerlo. Dice que la muerte lo lanzó desde debajo del corazón de la tierra, porque no podía. Claro, las tinieblas no podían prevalecer ante esa luz brillante, Señor Jesús. Bueno, hermano, dice que nosotros tenemos,
se nos ha dado ese poder, dice ese espíritu. ¿Cómo dice? Dice aquí, dice cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Escucha, dice, mira lo que dice ahora, según la operación del poder de su fuerza, ese espíritu de poder, de su fuerza, dice, ese espíritu que hizo operar en Cristo, el mismo espíritu que operó en Cristo, vivificándolo, ese mismo espíritu, hermanos y hermanas, mora dentro de nosotros. Yo creo que ya me he pasado ya un poquito, pero solamente quiero leer ya este versículo último en Efesios, que dice, Pablo oraba porque él experimentaba ese poder. Él oraba, esta era una de las oraciones más grandes del apóstol Pablo. Las dos grandes oraciones del apóstol Pablo están aquí en Efesios 1, 16, 17 en adelante, y también en Efesios 3:14, que comienza diciendo, por esta causa doblo mi rodilla ante el Dios y Padre de nuestro Señor. Por esta causa, hay una causa, y esa causa era que Dios quiere cumplir ese propósito y ese plan a través de la humanidad de sus criaturas. Así que él ora y dice el 16, dice, Pablo ora para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria. ¿El qué? El que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermanos y hermanas, en el hombre interior por su espíritu. Así que, hermanos y hermanas, gracias por estar ahí escuchando, y realmente que el Señor haya ganado en esta mañana un poquito más de nosotros, y que el Señor nos siga fortaleciendo con poder en el hombre interior, para que nosotros podamos ser los testigos de Dios, testigos oculares. Los apóstoles fueron testigos, ellos vieron el poder de Dios, y ese poder de Dios es el que nosotros hemos recibido. Así que, hermano, no te lamentes, hermana, no te quejes, no critique, no diga, no haga, sino permanece en este Jesús viviente como el poder de Dios que nos ha sido dado. Hasta el viernes próximo, si el Señor lo permite. Amén. Gloria al Señor.